para continuar con nuestra serie que comenzamos hace 2 domingos atrás. Nuestra serie, La vida cristiana victoriosa. Y cuando hablamos o cuando queremos destacar acerca de la vida cristiana victoriosa, es porque paralelamente se ha creado una vida cristiana, pero que no es victoriosa. Una vida cristiana que pareciera que tiene muchos rasgos de cosas buenas y algunos cuantos logros, pero que en resumen, cuando la miramos a través de la palabra y de los principios que Dios ha establecido en ella, nos damos cuenta de que no es una vida victoriosa, es una vida cristiana mediocre, porque esa es la paralela, esa es la que camina al lado, tratando de tomar algunos elementos de la vida cristiana enriquecida en Dios para tratar de parecerse, pero no es la vida cristiana victoriosa, sino la vida cristiana común, mediocre, que no es la que le agrada el corazón de Dios. Ya nos vamos a meter en este tema. Permítanme un momento para preparar esta maquinita por acá. Ok. La semana pasada estuvimos hablando acerca y nos metimos ya directamente en el tema de el carácter humano, porque es parte precisamente de las cosas en las que nosotros nos relacionamos con el mundo que está a nuestro alrededor. Tenemos una experiencia con Dios, hemos tenido, los que han tenido la experiencia con el Señor, los que se han identificado con Cristo. Bueno, eso es un gran tesoro que usted tiene ahí en su vida, el hecho de tener ya una experiencia vivida con el Señor. Eso es un tesoro. Pero ahora nos enfrentamos a una realidad. El tesoro está ahí, el tesoro está metido en el cofre, está dentro de nosotros, pero ahora nos enfrentamos con una realidad, y esa realidad somos nosotros mismos. Cuando empezamos entonces a tener tropiezos por nuestro temperamento, por nuestro carácter, y por esas características que se las atribuimos nosotros a nuestra personalidad. Y por supuesto soy muy respetuoso de eso, porque Dios nos da a nosotros una personalidad. Cada quien tiene una manera de ser. No todos somos iguales, menos mal. Gracias a Dios, porque si no el mundo fuera bien aburrido. Si todos fueran como yo, el mundo fuera bien aburrido, seguro que sí. O como usted, no sé. Yo no me quiero echar muerto yo solo. Pero como el mundo es diverso, Dios nos dio a nosotros diversidad de características, y por eso entonces vemos personas que tienen un temperamento totalmente diferente a otros. Personas extrovertidas, como hay las personas introvertidas. Están los calladitos,
los que casi nunca dicen nada ni hablan, y hay los que hay que mandarlos a callar porque no se aguanta. Entonces hay todos los extremos en la gama de lo que Dios hizo. Pero eso no es malo, porque eso es parte precisamente de la naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Dónde está lo malo en todo esto? Cuando ya nosotros hemos conocido al Señor, y estas cosas, estos temperamentos tan humanos, tan terrenales, todavía son los que nos dominan a nosotros. Y ahí es donde comienza el conflicto, el problema en la vida del creyente. Creyentes que quieren amar a Dios, lo dicen, lo expresan, y sus corazones son sinceros, pero se consiguen con una muralla, y esa muralla es su carácter o su temperamento, que nada más cualquier cosa, inmediatamente eso aflora y le roba la bendición de lo que Dios está haciendo y construyendo en el corazón de todos sus hijos. Aleluya. Vamos a un texto de la palabra del Señor. Vamos a un texto de la palabra del Señor. ¿Me viste? ¿Sí? Ahora sí. Ok. Filipenses 4. Del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Después añado Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con estos textos de base, nosotros podemos desarrollar nuestro tema de hoy. Hay mucha palabra en la Biblia referente a este mismo tema, porque Dios sabe con lo que está bregando con el libre albedrío del hombre. Dios está bregando con eso mismo que Él nos dio cuando nos creó, porque nos dio esas características que son únicas en la creación de Dios: el libre albedrío. Y el libre albedrío está formateado por el carácter, por la personalidad y por el temperamento que Dios ha puesto en nosotros. Las decisiones que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Entonces, Dios, que está consciente de todas las cosas, sabe que esa es la primera cosa que Él tiene que atender en la vida de sus hijos, porque se convierte en el gran enemigo de los creyentes en su crecimiento, en su desarrollo
y en su madurez espiritual. Y por eso no se puede justificar creyentes que puedan tener muchos años en los caminos del Señor tropezando con la misma piedra. Inadmisible que estemos entonces como los israelitas en el desierto dando vueltas sin llegar a su destino, sin llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Esa no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios. Y a veces en la vida cristiana vivimos dando vueltas en el desierto, entendiéndose en mi mal carácter, en mi mal genio, en mi poca espiritualidad. Quiero hacer lo bueno y resulta es que hago es lo malo. Lo que no quiero hacer, eso es lo que siempre estoy entonces repitiéndolo en mi vida como un patrón, que no sé cómo atenderlo, que no sé cómo romper con esa situación. Pero Dios está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos lo creen? El propósito de Dios es ayudarnos. Él no llega a nuestra vida y nos suelta. Bueno, ahora voy a ver qué haces con esa salvación que te di. Dios no actúa así. Dios nos da la salvación y nos da los recursos, nos da los elementos necesarios para yo poder entonces superar cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay gente que el evangelio se le hace más fácil que a otros. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos se les ha hecho fácil el evangelio? Aleluya. Gloria a Dios. No, sí, eso es verdad. Hay algunos que se les facilita el crecimiento. Cuando hablo del evangelio, el crecimiento en la fe, el crecimiento en la madurez que representa ahora la vida cristiana, porque la vida cristiana es exigente. La vida cristiana es exigente, es una vida simple, sencilla, pero a la vez es exigente. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que entender que hay que cortarlas. Donde en nuestra voluntad y libre albedrío yo tengo que tomar decisiones. No espere que venga un ángel del cielo y le quite el cigarro de la boca. Eso no va a ocurrir. Eso no va, y si ocurre, mire, repórtelo, porque eso es un gran milagro, ¿verdad? Para tirarlo por CNN y por Discovery. Pero eso, Dios no actúa así. Dios nos da los elementos para que nosotros entonces actuemos en esa libertad, en esa capacidad que tenemos de tomar decisiones sobre nuestras vidas. Estuvimos viendo en nuestras dos charlas anteriores pecados del espíritu, pecados de la carne, pecados de la mente y pecados del cuerpo. Muy someramente, no voy a repasar lo que ya hemos visto. Y dijimos entonces que para esta sección íbamos a atender entonces los pecados del temperamento. Aquí sí nos vamos a detener un poco más. Yo no sé cuántos domingos vamos a estar en este tema. ¿Aló? Porque es importante. En los pecados de la carne, no, pastor, yo no tengo problema. Yo superé eso hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Los pecados del espíritu. Pudiera ser que esté tropezando en algunas cosas, pero tal vez no es mi lado flaco. Igual los de la mente o los del cuerpo. Pero los pecados del temperamento son los más difíciles en la vida de cualquier persona. Y es donde nosotros tenemos entonces que poner atención y empezar a mirar el modelo. Ahí en la Biblia hay muchos modelos que nos enseñan a nosotros de cómo Dios brega y cómo Dios trabaja en esa área. Un ejemplo típico en el Nuevo Testamento: Pedro, no el esposo de Marisol, no, el Pedro de la Biblia. Dios está trabajando con Pedro también, por supuesto.
y con todos, ¿no? Pero en el caso del Pedro bíblico, uno ve el proceso de Dios. El Pedro que vemos en los evangelios definitivamente no es el mismo Pedro que vemos después al final del libro de los Hechos. Son dos personas, el mismo personaje, pero transformado totalmente por Dios. Y ese es el empeño que Dios tiene en el corazón de sus hijos. Cuando una persona viene al Señor, no solamente trae consigo una terrible carga de pecados, sino que también existen una serie de daños emocionales que arrastramos, que nos acompañan, y de comportamiento producto de una naturaleza vaciada por los malos hábitos y costumbres heredadas de sus antepasados o entorno familiar, por lo cual se hace necesario una restauración. Es por ello que dentro del discipulado y la vida en Cristo debemos, y por eso lo resalté, debemos formar el carácter de la nueva criatura que ahora mora en el corazón de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Los que hemos creído, los que le hemos recibido, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados con su sangre y que ahora sabemos que nuestra vida le pertenece es a Dios. Cuando yo estoy consciente de todo eso, entonces yo debo formar el carácter de esa nueva criatura que Dios nos ha dado. Amén. Siguiendo el modelo perfecto presentado por la persona de Jesús. Mire, cuando vemos esa característica que la reflejó Jesús, porque Jesús no le sacó ventaja a su deidad como hombre. La Biblia nos enseña de que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Él no le sacó a la ventaja a la parte divina que había en Él, sino que Él entonces se sometió a su cuerpo, a su parte humana, para poder entonces que la obra que Él iba a realizar fuera completamente perfecta, donde no había nada que señalarle, ni añadirle, ni quitarle, completa. Ese modelo de Jesús lo hace, ¿por qué? Porque es el modelo en la que nosotros tenemos que mirarnos. Si Él en su parte humana logró lo que logró, nosotros también podemos hacerlo. Dice la palabra, cosas mayores aún haríamos nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Cosas mayores las haríamos, y esto lo está diciendo el Señor. Cualquiera, y es común escucharlo. Bueno, pero por supuesto Jesús lo hizo porque Él era Dios. Sí, Él era Dios, pero Él no le sacó ventaja a su deidad para demostrar lo que Él quiso demostrarle a los hombres con su formación de un verdadero carácter en el corazón de todos los hijos de Dios. Fue por esa razón por lo que el Señor tomó entonces 12 hombres, 12 discípulos, y los tuvo con Él día y noche por 3 años y un poquito más, para que a través del trato diario se formara el carácter del reino de Dios ahora en ellos, y no solamente darles un conocimiento teológico o teórico. Esa no era la intención del Señor. La intención del Señor era formar en ellos los verdaderos creyentes, bien establecidos en la fe, con una convicción radical, profunda, de raíz, donde pudiéramos entonces estar firmes en todas las cosas que Dios ahora nos ha dado y nos ha mostrado. Su objetivo era forjar en ellos un estilo
estilo de vida en todas las áreas de su comportamiento. ¿Cuántos alaban a Dios? La vida cristiana es un estilo de vida. Es un estilo de vida que a veces al principio posiblemente nos va a costar. Porque ¿saben por qué? Porque la vieja naturaleza está acostumbrada a las cosas del mundo, a las cosas que a la carne le agrada. Cuando usted le dice, mira, tenemos una fiesta el sábado, uy, ¿y dónde es? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y quién va a estar ahí? Y entonces ahí inmediatamente la carne se alborota. Porque a la carne, ¿qué es lo que le gusta? Eso es lo que le gusta. Las cosas de la carne, las cosas del mundo. Y por eso entonces a muchos cristianos se les hace más difícil el poder entonces asimilar la nueva naturaleza que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Oye, porque somos tan mundanos y tan fiesteros. Hemos sido tan apegados a las cosas del mundo que no nos acostumbramos, nos cuesta terminar de acostumbrarnos al pensamiento, a las cosas, al carácter de reino que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Es un proceso en el cual todos estamos ahí batallando. Unos de una manera, otros de otra manera. A unos se les hace más fácil, a otros se les hace un poco más difícil. Hay gente que vuelve a tropezar otra vez con la misma piedra y dice, pastor, ayúdeme, yo solo no puedo. Y tiene un buen deseo, una buena intención, pero vuelve otra vez y se manifiesta la misma situación. Pareciera que el disco se rayó. ¿Sabes? Cuando un disco está rayado, que vuelve a repetir y repite lo mismo y vuelve. Y así, a veces la vida nuestra está rayada. Y siempre estamos girando con la misma situación. Y no terminamos de superar lo que Dios quiere que nosotros superemos. Podemos afirmar que el fin de la vida cristiana, a través del discipulado, es impartirle una forma de ser integral, restaurando todas las áreas de la personalidad, de cada una de nuestras personalidades, dañadas por el pecado en el aspecto emocional y del temperamento. No se preocupe, yo escribí todo esto porque esto va a ser la base de lo que vamos a estar estudiando. Después nos vamos a meter más en la candela y les voy a tirar piedra desde aquí, ¿ok? Pero esta es la base para que podamos entender un poco de qué se trata. La mayoría de los problemas que tuvo Jesús con sus discípulos eran problemas de carácter. Miren, y me puse a investigar un poco, me puse a leer, y definitivamente con lo que más bregó el Señor fue con eso. Por supuesto, Dios en su gracia, en su amor, en su paciencia y misericordia sabía cómo tratar con esas áreas. En el caso, se consiguió con un carácter difícil, como el caso de Pedro. Pedro era bien expresivo, Pedro era el primero que hablaba, decía muchas cosas y era el primero que metía la pata, por su manera de ser. Y el Señor estaba consciente de que Pedro necesitaba un proceso tal vez mucho más intenso, mucho más laborioso que con otros discípulos, que eran más dóciles, eran más calladitos, más observadores, aunque los observadores también a veces son peligrosos, esos que no hablan mucho, pero cuando tiran la piedra, ¡ay!, la pegan. Y esos problemas de carácter son los que tenemos nosotros ahora que ver y hacernos un examen retrospectivo de las cosas que tal vez todavía resaltan en cada uno de nosotros. El Señor lo lidió con sus discípulos.
Y recordemos, el Señor no solamente tenía 12 discípulos, porque a veces pensamos, o muchos piensan, cuando se hablan de los discípulos de Jesús, eran 12. No, eran cientos de discípulos que tenía Jesús. La cosa que había un grupo bien íntimo, que eso eran los 12, que después se constituyeron en apóstoles, los verdaderos apóstoles. Pero había muchos seguidores del Señor, y seguidores que estaban entonces también tratando de buscar el punto para poder ser buenos seguidores de Jesús, poder desarrollar las características de Jesús. Ellos estaban viendo un modelo, el modelo estaba delante de ellos, para que ellos pudieran entonces desarrollarse en el carácter, en el temperamento, en la relación con la gente, con los demás. Habían cosas que tenían que ser formateadas por el Señor. Y el Señor estaba consciente de todas estas cosas. Tuvo que enseñarles cómo tenían que ver la vida práctica. Algo que no está determinado por la teología. El Señor tuvo que luchar con los conflictos emocionales y la herencia pecaminosa del egoísmo y el orgullo. ¿Aló? Para que se despierten, por favor. El egoísmo y el orgullo, eso está ahí. Eso está latente, eso es parte de lo que está ligado a la vieja naturaleza del hombre, pero que Dios tiene que tratar. ¿Por qué? Porque se convierte en un estorbo en los propósitos de Dios. Estamos llamados para crecer, estamos llamados para desarrollarnos. ¿Cuántos lo creen? Estamos llamados para madurar, para ser cada día mejores cristianos, mejores creyentes. Estamos llamados para amarnos los unos a los otros, a pesar de. Estamos llamados entonces a soportarnos. Estamos llamados a tener ojos de misericordia hacia el mundo que nos rodea, hacia los demás. Estamos llamados entonces a no convertirnos jueces de los demás, sino poder entonces ser benevolentes, tener la misericordia que Dios requiere para yo poder entonces ser verdaderos creyentes, creyentes que nos parezcamos a Jesús. Porque cuando esto no se desarrolla, cuando no vivo una vida cristiana victoriosa, ¿qué pasa? Vivo una vida cristiana mediocre. La vida cristiana mediocre es terrible, porque regularmente el cristiano mediocre se convierte en piedra de tropiezo para otros. ¿Sabía usted eso? En vez de bendecir a otros, se convierten en piedras de tropiezo. No reflejan a Cristo. Reflejan un evangelio distorsionado, donde el amor no reina, donde los principios de Dios no están colocados en su lugar, sino entonces está el temperamento, está el carácter. Mire, y he visto tantas veces ese modelo de personas que tienen muchos años en las cosas del Señor, pero pareciera que tienen 3 días apenas en su carácter. Un carácter que está crudo, que no han atendido, no han tratado en lo absoluto con esa área que es tan importante para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y a través de nosotros. Las murmuraciones, ejemplos que estoy poniendo aquí, cuando el Señor tuvo que atender cosas en la vida de los discípulos. En Juan 6, 61, 66, murmuraciones de los mismos discípulos, del mismo grupo que seguían a Jesús. Habían murmuraciones entre ellos, murmuraban, decían cosas, y el Señor tuvo que reprenderlos, exhortarlos, porque ellos no estaban entendiendo de que esa es una trampa que el enemigo siempre va a poner para crear entonces la distancia, para crear la separación,
para establecer entonces las bases para una vida cristiana derrotada en base a la murmuración. La negación de Pedro es un ejemplo de cómo Pedro estaba crudito cuando el Señor les dijo que eso iba a suceder, y el mismo Pedro presentó defensa. No, Señor, yo jamás te negaré. Y él dentro del grupo, él trataba entonces de demostrar superioridad, valentía, entrega. Él trataba de demostrar unos rasgos que habían en su corazón, pero que a la vez no se manifestaban tal como él quería y como él deseaba. Y por eso entonces conocemos la historia de Pedro, cuando Pedro es el personaje que niega al Señor, y el Señor se lo había dicho: antes de que canten eso, antes que cante el gallo 3 veces, ya me habrás negado. Y así fue. Y dice la historia que eso produjo en el corazón esa lección en la vida de Pedro. Fue el primer quebranto fuerte que hubo en Pedro, porque dice la Biblia que lloró amargamente después que lo negó. Lloró amargamente, y esas lágrimas de Pedro después que niega al Señor fueron liberadoras. Trajo una liberación a la vida de Pedro. Por supuesto, trajo una situación conflictiva donde él se sentía indigno por lo que había hecho, pero aún así fue la bendición que trajo a su vida y que lo confrontó para que él fuera libre de esa situación. El egoísmo, el deseo que tenía una madre y los mismos discípulos manifestándolo, que uno quería entonces sentarse cuando el Señor estuviera en gloria, uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Yo no sé cómo se sortearon ellos dos. ¿Tú quieres la derecha o quieres la izquierda? No, déjame la derecha a mí. Bueno, está bien. Y yo no sé si jugaron tal vez pare o none para ver quién iba a quedar en la derecha o a la izquierda. Pero el Señor, cuando está viendo aquello, está viendo entonces una situación tremenda, triste, que es la que el Señor tenía que empezar a trabajar. Porque el que quiere ser más grande en el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra? Tiene que ser el más pequeño aquí. Aleluya. Y que el privilegio que Dios nos da, entonces no es de sentarnos allá a la izquierda o a la derecha o en lugares privilegiados, sino en servir, donde Jesús demostró su gracia, su amor y su misericordia. Fue precisamente en un principio que le pertenece al reino de Dios, en servir. El principio de dar, que dar es mejor que recibir, dice el Señor. Eso es un principio del cielo. El principio de la tierra es: no, mejor dame primero, y después si me sobra yo te doy algo, si me sobra. Pero el principio de Dios es mejor dar antes que esperar recibir. Entonces, estas son las cosas que Dios necesitaba empezar a formar en el corazón de ellos. La falta de amor, en Lucas 9, 51 al 56, no lo voy a leer, pero pongo estas citas aquí para que usted, el que esté tomando nota, la tenga como referencia. La falta de amor que había entre Juan y Jacobo cuando ellos vieron situaciones donde estaban tal vez como acosando al Señor, y ellos querían entonces tomar justicia por la propia mano de ellos, y el Señor entonces los reprende, el Señor los exhorta que ese no es el modelo a seguir. El joven rico, ya lo hablé en uno de los domingos pasados, esa posición que tenía de comodidad,
que no es cónsono con lo que el Señor quiere formar en el corazón de nosotros. Y el Señor, por supuesto, lo probó. Tú me amas. Ok, entonces deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Y la historia es que él no lo siguió porque él tenía muchas cosas, muchas posesiones. Entonces, esta base nos lleva a nosotros entonces ahora a entender de que hay áreas en la vida de todos los creyentes que tienen que ser atendidas, que tenemos que ahora empezar a mirar cuáles son las cosas en las que necesitamos ser transformados y cambiados por el Señor. Los pecados del temperamento. Estuvimos hablando de los otros pecados. En los pecados del temperamento, el temperamento hace al individuo. ¿Cuánto lo creen? Todos nacemos con una clase en particular, nuestro carácter, que son los que le dan los rasgos a la personalidad del individuo, nuestro carácter. Y hay diversidad de caracteres. El Señor viene a salvarnos de nuestros pecados y del mal temperamento. Hipócrates, que es el padre de la medicina, le hace una clasificación a los temperamentos del hombre. Y yo quise destacarlo, aunque yo no voy a desarrollar este tema porque no es el que a mí me interesa desarrollar. Porque la Biblia a mí me enseña no los principios de la naturaleza humana, sino los principios del nuevo hombre, creados por Dios y que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Esos son los que Dios destaca. Pero Hipócrates los clasificó de esta manera: el temperamento sanguíneo, el temperamento flemático, el temperamento melancólico y el colérico. ¿Usted quiere saber cuál es el suyo? Bueno, ya yo conozco algunos y ya yo más o menos puedo diferenciar los rasgos de los temperamentos según Hipócrates. El sanguíneo, vamos a ver algunas cosas rápidamente, no me voy a detener, ya se los dije. Las fortalezas y debilidades. El sanguíneo tiene deseos. ¿Cuáles son los deseos del sanguíneo? Divertirse. ¿Aló? Yo creo que aquí todos son sanguíneos porque a todos nos gusta divertirnos. Y hay necesidades dentro del que tiene las características del sanguíneo, que es la atención, el afecto, la aprobación y la aceptación. Las fortalezas de un sanguíneo es la personalidad alegre, el sentido del humor optimista, conversador, expresivo. Las debilidades, que es desorganizado, olvida detalles y nombres, es exagerado y todo lo toma por chiste, ingenuo y confiado. Vaya ubicándose. Usted dirá, bueno, esto sí. Sí, porque quiero decirles que dentro de la clasificación de Hipócrates, por supuesto, hay rasgos que tenemos un poquito de una, un poquito de otra, y así se forman las personalidades. Por lo general, cuando usted va a un psicólogo, los psicólogos hacen análisis en base a este esquema establecido de las personalidades del temperamento según Hipócrates. Y entonces ven los rasgos y por ahí entonces sacan su diagnóstico de nuestra necesidad o de lo que nosotros necesitamos. El flemático, los deseos del flemático, no tener conflictos. No me digas nada. A mí no me cuentes nada. Mantener la paz. Sus necesidades, sentido de respeto, sentimiento de valor, comprensión, apoyo emocional. Sus fortalezas son que es balanceado, hay disposición, tiene una personalidad agradable, es inofensivo y poco sentido del humor. Sus debilidades, que la falta de decisión, tiende a deprimirse, miedo a los cambios y a los problemas. ¿Aló, flemáticos? Nadie es 100% un estereotipo de esto, no existe. Pero hay muchos rasgos
donde la personalidad entonces tiende a ser o uno o otro o el siguiente. El melancólico, los deseos del melancólico, hacerlo bien, hacerlo todo bien, hacerlo perfecto. Los perfeccionistas, los que le gustan todo al detalle, es un rasgo de los melancólicos. Las necesidades de un melancólico, el sentido de estabilidad, de espacio, el silencio, le gusta la quietud, la creatividad y el apoyo. Sus fortalezas, habilidad para organizar, fijar metas a largo plazo, tener normas o ideas elevadas y hace análisis profundo, es analítico. Uno dice, wow, ¿de dónde sacó esa idea? ¿Vale? Buenísimo. Es bien profundo en sus ideas. Sus debilidades: se deprime fácilmente, se concentra demasiado en los detalles, recuerda las cosas negativas y sospecha de los demás. Ese es el melancólico. El colérico, sus deseos: tener el control. ¿Aló? Tener el control. Las necesidades: sentido de obediencia, aprecio por los logros, reconocimientos y ganancias por la habilidad. Sus fortalezas: habilidad de estar a cargo de cualquier cosa en el instante, toma el control, el dominio. Hay personas que inmediatamente toman el control de una situación, hacen juicios rápidos y correctos. Sus debilidades: demasiado mandón, dominante, insensible, no señale a nadie, por favor. No está dispuesto a delegar ni dar créditos a otros. Todos estos rasgos que estamos viendo acá, que nos hacen reír un poco, son parte de esa personalidad en la cual cada uno de nosotros podemos identificarnos, un poquito con esto y un poquito con aquello. Pero déjeme decirle que en nuestra nueva naturaleza, en la naturaleza de Dios, esto quedó a un lado. Esto está llamado a quedar a un lado. O por lo menos, si queremos darle crédito a esto, que todas nuestras debilidades se conviertan entonces en fortalezas positivas. Y que todas las cosas malas que puedan manifestarse puedan entonces tener el dominio que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios, para tener dominio propio, como lo dice la palabra, sobre todas las cosas. El carácter duro, difícil, irritable o de superioridad. Muchos actúan como jueces de la Corte Suprema, como verdugos en todos los asuntos de los demás. Gente que es difícil y actúan no con justicia, sino con dureza por sus características y por su manera de ser. Esto es pecado. Eso es pecado. ¿Ok? Ese carácter duro, esa manera a veces de nosotros proceder hacia los demás. No me importa lo que piense o lo que cree. Y entonces se lo atribuimos a nuestra sinceridad. Y yo digo las cosas, no importa lo que suceda. Y entonces hay cosas en las que nosotros necesitamos trabajar en un área de nuestra vida como esta. Lo opuesto a la dureza también es pecado. El carácter débil, el debilucho, le tiene miedo a todo. Para ellos todo está bien, todo lo pasan, todo lo aceptan. Si usted le dice una cosa, dice, sí, tú tienes razón. Y si usted se lo contradice, verdad que sí, chico, verdad que también tienes razón en eso. Y eso se convierte a veces en una situación donde Dios nos llama a nosotros a tener criterios y dominio propio y poder ponerlo entonces en la balanza. ¿Para qué? Para poder desarrollar el hombre nuevo que Dios ha puesto en nosotros. Mire, Dios, si hay algo que Él quiere formar en nosotros, es el espíritu de restauración, de reconciliación,
para que nosotros seamos instrumentos restauradores, reconciliadores. La necesidad que tiene la gente de reconciliarse primero con Dios, esa es la primera necesidad que hay. Hasta que el hombre no logre eso, no podremos avanzar mucho. Hasta que el hombre no encuentre a Dios, entonces no podemos exigirle o permitirle o exigirle muchas cosas hasta que no se encuentre con las verdades de Dios y con el Dios revelado en la palabra. El carácter débil le tiene miedo a todo, para ellos todo está bien. Muchos confunden la santidad con la debilidad y no hay que confundirlo, porque yo puedo tener un carácter con tendencias a la debilidad y eso me va a llevar a mí a pisar un terreno pecaminoso. Voy a estar caminando sobre brasas. Voy entonces a coquetear con el pecado, si no es el mío, con el pecado del otro. Y lo voy entonces a aceptar y no me va a importar. Y Dios nos llama a nosotros a que nos importe la necesidad que pueda tener otro, porque ahí es donde se está formando el carácter que Cristo quería formar en sus discípulos. Era un carácter sólido. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba entregando a ellos, la responsabilidad de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Nada más y nada menos. Lo que Él había comenzado, se lo estaba entregando a hombres imperfectos, a hombres que estaban marcados por la debilidad, por el egoísmo, por la envidia y por muchas cosas. Y el Señor sabía de que la iglesia no tenía futuro en manos de hombres que no estuvieran transformados por Él. La transformación se tiene que producir para que yo pueda empezar a vivir una vida espiritual victoriosa, de crecimiento, de madurez, donde yo pueda ahora tomar los elementos que Dios nos ha dado para poder crecer, para poder establecer las cosas en mi vida, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, donde yo pueda establecer a Cristo en el centro de nuestra relación. Y que no importa que no haya mucho, que importa que de repente en un momento determinado pasemos por situaciones difíciles o adversas, pero Cristo está establecido en el centro. Y cuando eso se logra, entonces mire, todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Todo lo demás. Y el Señor no se equivoca. El Señor sabía con lo que estaba bregando en el corazón de estos hombres. El muy tímido e introvertido se esconde o se aísla. El hecho de que una persona diga, uno puede decir, ay, mira, qué buena persona y tan calladito que es. Y pareciera que es una virtud. Y sí, puede ser una virtud. Para el que habla mucho es una virtud estar al lado de alguien que no hable mucho. Pero a veces se puede convertir en una gran debilidad que lo lleva entonces a un aislamiento. Y ese carácter aislado de temerosidad bien introvertido no es de Dios. Dios no puede hacer mucho con una persona así, cuando esa característica es dominante en una persona. Entonces, hay cosas que tienen que ser equilibradas en nuestra vida. ¿Ok? Y yo creo que si hay algo hermoso en la vida cristiana, es que Dios nos lleva a nosotros a una vida equilibrada. A una vida equilibrada, centrada, sin tendencias ni para acá ni para acá. Porque cuando las cosas se polarizan en nuestra vida, en las cosas de Dios, entonces ahí hay problemas. Y yo creo que si hay algo en la que necesitamos aprender es estar centrados en el Señor. El iracundo o irascible. Yo sé que estamos sobre la hora, no se preocupe, no hay apuro. Aquí vamos a estar como 3 meses con estos temas.
Aleluya. Así que no te puedes ir para Holanda todavía, hermano. Aleluya. El iracundo o irascible, el que le amarga la vida a cualquiera. ¿No se ha conseguido usted personajes así? Ay, 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 ay. Eso es tremendo, hermano. Personas que se convierten más difíciles que una piedra en un zapato. Incómodos. Personas que en vez entonces de bendecir, lo que hacen entonces es restarle calidad de vida a cualquiera. Eso no es de Dios tampoco, por supuesto. El mezquino o avaro, el que aprende a aprovecharse de los demás, come de todo el mundo, pero nadie come de él. ¿Aló? Mire, de eso hay bastante por ahí, que le sacan provecho a todo el mundo, pero de él nada, ni la hora ni el saludo dan. Y esa es una situación triste, porque ciertamente cuando vemos estas cosas, esto no son características de un cristiano, pero cuando las destacamos es porque nos acompañan muchas veces en nuestra vida cristiana. Y está ahí, es como el ejemplo que puse la otra vez. Estoy ahí, estoy en Cristo, estoy queriendo crecer, creyendo desarrollarme. Estoy luchando contra el hombre viejo, contra la antigua naturaleza, pero la tengo pegada ahí. Y le preguntan, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Y uno va ahí con su vieja naturaleza. ¿Y qué pasó? No, ahí voy para la iglesia. Con la vieja naturaleza llevándolo. Y con la vieja naturaleza es donde se manifiestan estas cosas que nos acompañan. Tal vez usted dice, no, pastor, pero yo no soy mezquino. Bueno, tal vez usted no, pero tal vez es el problema de otro. Tal vez no es mezquino, pero es chismoso. Para no decir chismosa. Porque hay hombres también que son chismosos. Eso no solamente es de las mujeres. Y hay problemas entonces que nos pueden acompañar, que no nos ayudan, a desarrollarnos. Los charlatanes no refrenan su lengua. Cuando ellos están, no hay silencio, siempre hablan de otros. Si saben algo, lo tienen que decir. Y voy a terminar por hoy con estos textos que vamos a leer ahora. En Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, es una palabra sabia. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y dice Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Eclesiastés 10:3. Cuando yo veo todas estas cosas, yo entiendo el proceso de Dios, lo que Dios un día empezó a hacer en nuestros corazones. Dice la palabra que lo que Dios comenzó, Él lo concluirá. Él lo terminará. Él lo va a concluir, porque yo sé que muchos de nosotros estamos luchando con situaciones que no nos dejan crecer, que no nos dejan entonces relacionarnos con los demás, que no me dejan a mí poder establecer realmente a Cristo en el centro de mi corazón y de mi relación con Él. Si hay algo que Dios quiere hacer, es estar en el centro de nuestros corazones. Yo no puedo, si soy cristiano, yo no puedo tener a Cristo en un lado
en un ladito, que lo tomo y lo dejo. Cuando se aproxima el domingo, lo tomo y me pongo el traje de supercristiano para ir a la iglesia. Pero en mi corazón hay batallas y hay rencores y hay odios y hay egoísmo y hay conflictos. Yo no puedo permanecer firme en el llamado que Dios me ha hecho si yo no estoy dispuesto a soltar esos rasgos de la vieja naturaleza que están ahí, que están presentes y que a veces pueden estar de una forma como latente. Podemos pasar varios meses tranquilitos. Oye, me siento bien, estoy creciendo. Pero vuelve otra vez la misma piedra y vuelvo a caer, vuelvo a tropezar con el mismo peñón. Ese no es el propósito ni la voluntad de Dios. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere darnos todas las cosas. Nos da todos los recursos espirituales para que nosotros podamos entonces establecer ese carácter de Él, establecerlo en nosotros. Él nos los da. Tenemos los recursos. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Tomarlos y hacerlos parte de mi vida. Y reprender todo aquello que trata de posesionarse de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestro mal genio, de nuestra manera de ver y de interpretar las cosas. Y tomar la autoridad en Dios y echar fuera todas esas cosas que no son de la nueva naturaleza, sino del viejo hombre que no nos quiere soltar. El viejo hombre no nos quiere soltar, pero nosotros estamos llamados a echarlo fuera, a soltarlo, a dejarlo a un lado, para que Cristo empiece a fluir y para que empecemos a amar en el verdadero amor de Cristo y de Dios entre nosotros. Vamos a estar de pie en esta tarde. Vamos a dejarlo hasta acá. Quedamos ahí en los exagerados. Eso lo dejamos para el próximo domingo, si el Señor no viene antes. Porque déjeme decirle que el Señor está a punto de regresar a la tierra. ¿Cuánto lo creen? Cada día me convenzo más de que el Señor está a punto de llevarse a su iglesia. Y Él está buscando a una iglesia preparada, a una iglesia que ha entregado, que ha renunciado a todas estas cosas y que estamos dispuestos entonces a caminar esa otra milla para demostrar realmente la gracia, el amor y la misericordia de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Cuando yo estoy consciente de que el Señor viene, de que el Señor, su venida es inminente, de que todas las cosas están dadas. Estaba viendo ayer una noticia acerca de los grupos que se han consolidado fuertemente en Israel en la reconstrucción del tercer templo, donde ya ha agarrado una fuerza tal de que ya las autoridades no saben cómo manejar esto ante el arraigo y lo que esto puede representar ante los palestinos y los árabes que están allá, los musulmanes, establecidos en el lugar en la mezquita de Omar, que es donde supuestamente se va a reconstruir ese tercer templo de la cual habla la palabra del Señor. Pero lo que quiero decir es que eso está que hierve cuando se está atendiendo un tema tan profético, tan claro, tan evidente como una señal de los tiempos finales de la venida del Señor. La iglesia tiene que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos y ponernos a cuentas con el Señor y limar todas nuestras asperezas, amarnos los unos a los otros como dice la palabra, y dejar todo aquello que nos contamina y que nos lleva a un terreno pecaminoso que no nos deja crecer, que no nos deja mirar, que no nos deja entonces
ser partícipes de la gloria, de la bendición que Dios tiene para nosotros. Iglesia, prepare su corazón, prepare su corazón, prepare su vida, prepare su hogar, prepare sus hijos. Hágalo, invierta tiempo en eso. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, la gente está entretenida. El entretenimiento es una gran industria que nos roba el tiempo, nos roba un tiempo precioso para invertirlo en nuestros hijos. Porque a todos nos gusta el entretenimiento, pero estamos descuidando y no estamos forjando algo que tenemos que atender, porque la iglesia somos nosotros. No podemos pretender que lo hagan los demás, no, nosotros somos la iglesia. La iglesia del Señor, la iglesia del siglo XXI es la que tiene entonces que mirar por estas cosas. ¿Quiere usted ser partícipe en el arrebatamiento de la iglesia? Yo quiero irme. Yo quiero ser partícipe de ese evento. Y para que eso suceda, entonces necesitamos revisar nuestra vida. Necesitamos entonces revisar estos puntos que estamos viendo. Sí, que muchos de ellos nos dan risa, pero que son realidad. En unos más que en otros, pero que son importantes para nosotros poder entonces disfrutar de la gloria y de la presencia del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a pedirle al Señor que Él establezca su gloria en medio de nosotros, que su vida impacte la nuestra, que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por la bendición que tú nos permites. Cuando podemos hablar, Señor, de un tema que es serio, Señor, a pesar de que hay cosas que nos producen risa, pero sabemos que es un tema serio y es un tema donde cada uno de nosotros tiene que mirarse en el espejo de tu palabra y poder ver más allá, Señor, y poder analizar y entender de que hay áreas de nuestra vida que tienen que ser quebrantadas por ti, que hay áreas de nuestra vida, Señor, que tienen que ser transformadas por ti, Señor, y que solamente tú puedes hacerlo. Yo te doy gracias por esta reunión, por este servicio, por esta audiencia, Señor, aquí en esta tarde. Gracias por la bendición que nos permites de poder ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, ser, Señor, participantes de tus promesas, de todas las cosas que tú has preparado, Señor, para tus hijos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y antes de salir de este lugar, yo quiero hacer un llamado delante del Señor, porque es nuestra responsabilidad como iglesia de darte la oportunidad para que vengas a los pies del Señor, para que entregues tu corazón a Dios, para que puedas decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, deseo empezar ahora a caminar en obediencia. Deseo, Señor, empezar ahora a caminar en el propósito para el cual tú me hiciste, me diste la vida. En esta tarde el Señor te llama. Dios te invita para que rindas tu corazón mientras la iglesia ora, mientras la iglesia está en comunión. Sé que estás librando batallas espirituales, que hay áreas de tu vida que todavía no la has rendido al Señor, y que posiblemente has pasado mucho tiempo alrededor de las cosas de la iglesia o de la palabra o con personas creyentes, pero todavía no has doblegado tu espíritu delante de Él. Y hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día para que tú vengas a los pies de Dios, a los pies de Cristo. El mañana no lo conocemos, solamente Dios lo conoce. Y por eso Dios te llama para que vengas a los pies de Él.
¿Quieres hacerlo? Esta es la oportunidad para que rindas tu corazón al Señor. Mañana puede ser tarde. Conocemos nuestro presente y nuestro pasado, pero el futuro solamente Dios lo sabe y Dios lo conoce. Por eso la invitación está abierta para que nosotros podamos reflexionar y para que podamos venir a los pies del Señor. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias cuando tú nos llamas, cuando tú nos invitas, Señor, a una vida de cambio, a una vida transformada, a una vida, Señor, con propósito, a una vida, Señor, que empiece a agradarte a ti, la vida que agrada a ti, Señor, la intimidad que a ti te agrada, Señor, los momentos, Señor, en que necesitamos estar en tu presencia, Señor. Queremos que sean momentos de transparencia delante de ti. Queremos, Señor, que tú vengas a nuestra vida, transforme nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor. Que tú desarraigues cualquier raíz de amargura que haya en nuestro corazón, Señor. Yo te invito en esta tarde para que pases aquí adelante y rindas tu voluntad delante del Señor. Esto no es delante de los hombres, es delante del Señor. Solamente Dios conoce el corazón del ser humano. Y hoy, dice el Señor, hoy es el día de salvación. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas estas personas, estos hermanos que pasan delante. Tú conoces la necesidad que hay. Tú conoces la sinceridad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque la invitación no las haces tú, Señor. Entendemos la importancia de poder obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Y la insistencia de un llamado es por el sentido de responsabilidad que tenemos, sabiendo de que nos jugamos la eternidad. A veces no medimos, no sabemos medir las consecuencias de la eternidad. Hoy estamos aquí y no sabemos si mañana estaremos. Solo Dios lo sabe. Aleluya. Vamos a orar por todo este grupo de personas que han pasado aquí adelante. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, te doy en esta tarde. Gracias por la bendición, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Porque tú nos llamas, Señor, a un encuentro contigo, con responsabilidad, sabiendo de que no podemos jugar, Señor, contigo. No podemos jugar con las cosas espirituales. No podemos jugar al Evangelio. Necesitamos sincerarnos delante de ti. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que tu bendición se derrame sobre cada uno de ellos, para que tú te reveles, Señor, sobre sus vidas y que podamos tener el encuentro contigo, Señor, ese encuentro transformador, ese encuentro, Señor, que cambia las vidas, ese encuentro, Señor, que es la que entonces nos anima a empezar a vivir una vida distinta, una vida mejor. Yo te doy gracias por cada uno de los presentes, de los que han pasado, y aún de los que no han pasado también. Tú conoces sus corazones, Señor. Te pido tu bendición en esta tarde. Y gracias por permitirnos, Señor, concluir de esta manera. Gracias por permitirnos poder orar por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Tu bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre sus trabajos, Señor, sobre todo lo que tú les has dado a cada uno de ellos. Bendíceles, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos una vez más. Gracias por permitirnos concluir aquí en el altar y poder, Señor, ahora expresarte y decirte, Señor, que te amamos. Decirte, Señor, que queremos vivir el resto de nuestra vida
obedeciéndote, haciendo tu voluntad por encima de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, ahora cuando concluimos este servicio. Danos tu bendición, tu gracia, Señor, sobre nosotros, y llévanos con tu paz. Acompáñanos, Señor, a empezar desde hoy, Señor, a caminar una vida victoriosa, a caminar una vida, Señor, con propósito, a caminar una vida diferente, una vida distinta, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Llévanos con tu paz, te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.